Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo A1. Nos tocó que exponer la NIF 9, instrumentos financieros. Nuestro grupo está integrado por mi persona, Douglas Pérez, Denise Alvarado, Irving Luis, Luis Vázquez, Isaira Hernández y Juan Ochoa. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. También, dentro del alcance de esta norma, se aplicará a todas las entidades y todo tipo de instrumentos financieros, excepto a aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. B. Derechos y obligaciones surgidos de arrendamientos a los que se aplica la NIF 16 arrendamientos. C. Los derechos y obligaciones de los empleados derivados de planes de beneficios a los empleados a los que se aplique la NIF 19, beneficio a los empleados. D. Los instrumentos financieros emitidos por la entidad que cumplan la definición de un instrumento financiero de patrimonio de la NIF 32. E. Derechos y obligaciones que surjan de un contrato dentro del alcance de la NIF 17, contrato de seguro. También los contratos a término entre un adquiriente y un accionista que vende para comprar o vender. También compromisos de préstamo diferentes a los compromisos de préstamos descritos en el párrafo 2.3. También instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de transacciones con pagos basados en acciones para los que se aplica la NIF 2. También los compromisos de préstamo están dentro del alcance de esta norma. Tenemos el préstamo que la entidad designe como pasivos financieros al valor razonable de cambios en resultados. Préstamo que puedan liquidarse por el neto en efectivo o emitiendo otro instrumento financiero. También proporcionar un préstamo a una tasa de interés por debajo de la de mercado. Esta norma se aplicará a aquellos contratos de compra o venta de partidas no financieras que se liquiden por el importe neto en efectivo o en otro instrumento financiero o mediante el intercambio de instrumentos financieros, como si dichos contratos fuesen instrumentos financieros, con la excepción de los contratos que se celebraron y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar una partida monetaria. También tenemos el reconocimiento y baja en cuentas de esta norma. En el reconocimiento inicial, una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando y solo cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. También, cuando una entidad reconozca por primera vez un activo financiero, lo clasificará y lo medirá. También, cuando una entidad reconozca por primera vez un pasivo financiero, lo clasificará o lo medirá. También tenemos la compra o venta convencional de un activo financiero. Se reconocerá y se dará de baja según corresponda, aplicando la contabilidad de la fecha de contratación o la fecha de liquidación. También tenemos la baja en cuenta de activos financieros. Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y solo cuando: a. Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. B. Se transfiera el activo financiero y la transferencia cumpla con los requisitos para la baja en cuentas. También, una entidad transfiere un activo si y solo si transfiere los derechos contractuales
a recibir los flujos de efectivo de un activo financiero. También retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores. También las transferencias que cumplan los requisitos para la baja en cuentas. Al dar de baja en cuentas un activo financiero, en su integridad, la diferencia entre el importe en libros medido a la fecha de la baja en cuentas, también la contraprestación recibida incluyendo los nuevos activos obtenidos menos los nuevos pasivos asumidos, se reconocerá en el resultado del periodo baja en cuenta de los pasivos financieros. Una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero o una parte de este, cuando y solo cuando se haya extinguido esto, es cuando la obligación específica en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada o haya expirado. Tenemos la clasificación de activos financieros y una entidad va a clasificar los activos financieros según se va a medir posteriormente a un costo amortizado a valor razonable con cambios en otro resultado integral a valor razonable con cambios en resultados sobre la base de los dos puntos siguientes. El primero es el modelo de negocio de la entidad va a gestionar los activos financieros y la segunda son las características de los flujos de efectivos contractuales del activo financiero. Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes. La primera es que el activo financiero se va a conservar dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo va a mantenerse los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales. La segunda son las condiciones contractuales del activo financiero que van a dar lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos de los intereses sobre el importe del principal pendiente. Un activo financiero deberá medirse a valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las siguientes condiciones. Tenemos el punto número 1, que es el activo financiero que se va a mantener dentro de un modelo de negociación cuyo objetivo se va a lograr todos los flujos de efectivo contractuales y vendiendo los activos financieros. La segunda son las condiciones contractuales del activo financiero que van a dar lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos principales. El interés consiste en la contraprestación por el dinero temporal del dinero que en riesgo crediticio va asociado con el importe principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto en otros riesgos y otros costos de préstamos básicos, así como un margen de ganancia. Tenemos las clasificaciones de pasivos financieros y sabemos que una entidad va a clasificar todos los pasivos financieros como medios posteriores al costo amortizado, excepto en el caso de, tenemos el punto número 1, que es contratos de ganancia financiera después del reconocimiento inicial de un emisor de dichos contratos que los va a medir posteriormente. El segundo son los compromisos de la concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la que el mercado da. La tercera es la contraprestación, que es contingente, que va requiriente a la combinación de negocios, la cual nos va a aplicar en la MIF 3. Tenemos los derivados implícitos y un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido en el que también se incluye un contrato de anfitrión que no es un derivado, con el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del instrumento van a ser combinados y van a ser de forma similar a un derivado sin anfitrión. Un derivado implícito va a provocar algunos u otros flujos de efectivo que de otra manera serán requeridos por el contrato, que se van a modificar de manera a una tasa de interés específica con el precio de instrumento financiero, el que una materia prima va a ser cotizada a una tasa de cambio de moneda extranjera, a un índice de precios o de tasas de intereses. Tenemos la reclasificación. Los siguientes cambios en las circunstancias no son reclasificados
El punto número 1 es una partida que fuera anteriormente designada como un instrumento de cobertura eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta que haya dejado de cumplir los requisitos para ser considerada. El punto 2, que una partida que haya pasado a ser instrumento de cobertura designado y eficaz es una cobertura de flujo de efectivo a una cobertura de inversión neta. Y muy buen día, compañeros. Para continuar con la exposición vamos a ver lo que es la medición. La medición inicial lo vamos a ver desde el punto de vista de varios párrafos, el cual comenzaríamos con el párrafo 5.1.1a, que nos indica que el reconocimiento inicial de una entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero por su valor razonable más o menos. En el caso de un activo financiero o pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero o pasivo financiero. También el párrafo B 5.1.2a nos indica que, sin embargo, si el valor razonable del activo financiero o el pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial difiere del precio de la transacción, una entidad deberá aplicar este párrafo. También el párrafo 5.1.2, que nos indica que cuando una entidad utilice la contabilidad de la fecha de liquidación para un activo que sea posteriormente medido a costo amortizado, el activo se reconocerá inicialmente por su valor razonable a la fecha de contratación. La medición inicial en base al párrafo 5.1.3 nos indica que en el momento de reconocimiento inicial una entidad medirá las cuentas por cobrar comerciales por su precio de transacción, como se define en la NIF 15. Si dichas cuentas comerciales por cobrar no tienen un componente financiero significativo determinado de acuerdo con la NIF 15. También lo que podremos ver es la medición posterior de activos financieros. Después de haber realizado el reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero de acuerdo a los párrafos 4.1.1 al 4.1.5, que nos indica y podemos referirnos al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral, también al valor razonable con cambios en resultados. También podemos ver el párrafo 5.2.2, que nos indica que una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor según la sección 5.5 a los activos financieros que se midan a costo amortizado de acuerdo con el párrafo 4.1.2 y a los activos financieros que se midan a valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2a, que al igual el párrafo 5.2.3 nos indica que una entidad aplicará los requerimientos de la contabilidad de cobertura de los párrafos 6.5.8 al 6.5.14. Si son aplicables, también serían los párrafos del 89 al 94 de la NIC 39, instrumentos financieros. También reconocimiento y medición para la contabilidad de coberturas del valor razonable para una cobertura de cartera de riesgos de tasa de interés a un activo financiero que se designa como una partida cubierta. En medición también veremos lo que es medición posterior de pasivos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un pasivo financiero de acuerdo con los párrafos 4.2.1 y 4.2.2, el cual también nos indica que una entidad aplicará los requerimientos de la contabilidad de coberturas de acuerdo a los párrafos 6.5.8 a 6.5.14 y si son aplicables los párrafos del 89 al 94 de la NIC 39 a un pasivo financiero que se designa como una partida cubierta. Y continúa mi siguiente compañero. Medición al costo amortizado, activos financieros, método de interés efectivo. Los ingresos por intereses deberán calcularse utilizando el método de interés efectivo. Este deberá calcularse aplicando la tasa de interés efectiva al importe en libros brutos de un activo financiero, excepto en los siguientes casos. Número 1. Activos financieros comprados u originados con deterioro de valor crediticio. Número 2. Activos financieros que no son activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados y originados, pero que posteriormente se han convertido en activos financieros con deterioro de valor.
crediticio. Medición de valor de flujo de efectivo contractuales. Cuando se renegocian los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero o se modifiquen de otros modos y la renegociación o modificación no da lugar a la baja en cuentas de ese activo financiero, de acuerdo con esta norma, una entidad recalculará el importe en libros brutos del activo financiero y reconocerá una ganancia o pérdida por modificaciones en el estado de resultados del periodo. Baja en cuenta. Una entidad reducirá directamente el importe en libros brutos de un activo financiero cuando la entidad no tenga expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o de esta parte. Deterioro de valor. Reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas. Una entidad reconocerá una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas sobre un activo financiero que se mide de acuerdo al párrafo 4.1.2 o 4.1.2a, los cuales nos indican una cuenta por cobrar por arrendamiento, un activo de contrato o un compromiso de préstamo y un contrato de garantías financieras. Determinación del incremento significativo en el riesgo de crédito. En esta fecha de presentación, una entidad evaluará si se ha incrementado de forma significativa el riesgo crediticio de un instrumento financiero desde el reconocimiento inicial. Al realizar la evaluación, una entidad utilizará el cambio habido en el riesgo de que ocurra un incumplimiento a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, lugar del cambio en el importe de las pérdidas crediticias esperadas. Medición de las pérdidas crediticias esperadas. Una entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero de forma que refleje a. Un importe de probabilidad ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles, el valor temporal de dinero y la información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de la presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras. Reclasificación de activos financieros. Si una entidad reclasifica los activos financieros de acuerdo al párrafo 4.4.1, aplicará dicha clasificación prospectivamente desde la fecha de reclasificación. La entidad no reexpresará las ganancias, pérdidas o intereses, incluidas las ganancias o pérdidas por deterioro de valor previamente reconocido. Ganancias y pérdidas. Una ganancia o pérdida en un activo financiero o un pasivo financiero que se mira al valor razonable se reconocerá en el resultado del periodo a menos que sea parte de una relación de cobertura, sea una inversión en un instrumento de patrimonio o la entidad haya elegido presentar las ganancias y pérdidas de esa inversión en otro resultado integral, sea un pasivo financiero designado como a valor razonable con cambios en resultados y se requiera de que la entidad presente los efectos de cambios en el riesgo crediticio de pasivos en otro resultado integral, sea un activo financiero medido a valor razonable con cambios en otros resultados integrales de acuerdo. Inversiones en instrumentos de patrimonio. En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección irrevocable para presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un instrumento de patrimonio que estando dentro del alcance de esta norma. Pasivos designados como a valor razonable con cambios en el resultado. Una entidad presentará una ganancia o pérdida sobre un pasivo financiero designado como a valor razonable con cambios en el resultado de acuerdo al párrafo 4.2.2 o el párrafo 4.3.5 de la forma siguiente. El importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que sea atribuible a cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo deberá presentarse en otro resultado integral. Y B.
El importe restante del cambio en el valor razonable del pasivo se presentará en el resultado del periodo. Activos medidos al valor razonable con cambios en otros resultados integrales. Una ganancia o pérdida en un activo financiero medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales de acuerdo al párrafo 4.1, 4.2a deberán reconocerse en otro resultado integral excepto las ganancias o pérdidas por deterioro de valor y por las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio hasta que el activo financiero se dé de baja en las cuentas o refleje la reclasificación. Capítulo 6. Contabilidad de coberturas. Objetivo y alcance. Presentar en los estados financieros el efecto de las actividades de gestión de riesgos de una entidad que utiliza instrumentos financieros para gestionar las exposiciones que surgen por riesgos concretos que podrían afectar el resultado del periodo. Instrumentos de cobertura. Un derivado medido al valor razonable con cambios en resultados puede ser designado como un instrumento de cobertura. Designación de instrumentos de cobertura. Un instrumento que cumple los requisitos debe ser en su totalidad como un instrumento de cobertura. Algunas excepciones permitidas son: a. La separación del valor intrínseco y el valor temporal de un contrato de opción y la designación como un instrumento de cobertura solo del cambio en el valor intrínseco de una opción y no del cambio en el valor temporal. B. Separación del elemento o término y del elemento al contado de un contrato a término y la designación como un instrumento de cobertura del cambio en el valor del elemento al contado de un contrato o al término y no del elemento al término. C. Una proposición del instrumento de cobertura completo, tal como el 50% del importe nominal puede ser designado como un instrumento de cobertura en relación de cobertura. Párrafo 6.2.5 dice que una entidad puede considerar en combinación y designar de forma conjunta como el instrumento de cobertura cualquier combinación, incluyendo las circunstancias en las que el riesgo o los riesgos que surgen en algunos instrumentos financieros de cobertura compensan lo que surgen de otros, como por ejemplo los derivados a una proporción de estos o los no derivados. Partidas cubiertas. Partidas cubiertas que cumplen los requisitos fijados. Una partida cubierta puede ser un activo o pasivo reconocidos, un compromiso en firme, no reconocido, una transacción prevista o bien una inversión neta en un negocio en el extranjero. La partida cubierta puede ser una única sola partida o un grupo único de partidas. Designación de partidas cubiertas. En una relación de cobertura, una entidad puede designar una partida en su totalidad o un componente de la misma como la partida cubierta. A. Solo cambios en los flujos de efectivo en el valor razonable de una partida atribuida a un riesgo o riesgos específicos. B. Uno o más flujos de efectivo contractuales seleccionados. Y C. Los compromisos de un importe nominal, es decir, una partida específica del importe de otra partida. Para continuar con la presentación, veremos criterios requeridos para una contabilidad de coberturas. Una relación de coberturas cumple los requisitos para una contabilidad de coberturas solo si se cumplen todas las condiciones siguientes. 1. La relación de cobertura consta solo de instrumentos de cobertura y partidas cubiertas elegibles. Al inicio de la relación de la cobertura existe una designación y una documentación. Esa documentación incluirá la identificación del instrumento de cobertura, las partidas cubiertas y la naturaleza del riesgo que está siendo cubierto y la forma en que la entidad evaluará. Y la relación de cobertura cumple todos los requerimientos de eficacia de la cobertura siguientes.
Número 1. Existe una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura. Número 2. El efecto del riesgo crediticio no predomina sobre los cambios de valor que proceden de esa relación económica. Número 3. La razón de cobertura de la relación de coberturas es la misma que la procedente de la cantidad de la partida cubierta que la entidad realmente cubre y la entidad del instrumento de cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida cubierta. Contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos fijados. Una entidad aplicará la contabilidad de coberturas para relaciones de cobertura que cumplen los criterios requeridos, que incluyen la decisión de la entidad de designar la relación de cobertura. Existen 3 tipos de relaciones de cobertura. Número 1. Cobertura del valor razonable. Es una cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos o de un componente de estas partidas que pueden atribuirse a un riesgo concreto y puede afectar el resultado del periodo. Cobertura de flujos de efectivo. Es una cobertura de exposición a la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo concreto asociado con un activo o pasivo reconocido o un componente de estos y que puede afectar el resultado del periodo. Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero, tal como lo define la NIC 21. Elegibilidad de un grupo de partidas como una partida cubierta. Un grupo de partidas, incluyendo un grupo de partidas que constituye una posición neta, es una partida cubierta elegible solo si cumple los tres requerimientos. Número 1. Está formado por partidas que son individualmente partidas cubiertas elegibles. Número 2. Las partidas en el grupo se gestionan agrupadas sobre una base de conjunto a efectos de la gestión de riesgos y, en el caso de una cobertura de flujos de efectivo de un grupo de partidas cuya variabilidades en los flujos de efectivo no se espera que sean aproximadamente proporcionales a la variabilidad global en los flujos de efectivo del grupo, de forma que surjan posiciones de riesgo compensadas. Es una cobertura del riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera y la designación de esa posición neta específica del periodo de presentación en el cual las transacciones previstas se espera que afecten el resultado del periodo, así como su naturaleza y volumen. Elegibilidad de las exposiciones crediticias para la designación al valor razonable como cambios en resultados. Una entidad puede realizar esta designación independientemente de si el instrumento financiero que gestiona para el riesgo crediticio queda o no dentro del alcance de esta norma. Por ejemplo, una entidad puede designar compromisos de préstamos que quedan fuera del alcance de esta norma. La entidad puede designar ese instrumento financiero en el momento del reconocimiento inicial o con posterioridad, o mientras está sin reconocer. La entidad documentará la designación de forma simultánea. Excepciones temporales a la aplicación de requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas. Una relación de cobertura está directamente afectada por la reforma de tasa de interés de referencia solo si la reforma da lugar a incertidumbres sobre la tasa de interés de referencia, contractualmente y no contractualmente especificada, designada como un riesgo cubierto, o el calendario o el importe de los flujos de efectivo basado en la tasa de interés de referencia. Agradecemos mucho su atención, damos por concluida la presentación sobre la NIC 9, asimismo deseándoles feliz fin de semana.